Día 328, libro 45 de la Biblia, nuestro amado libro de Romanos, ya hoy en el capítulo 11. Veamos en primer lugar al remanente. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Él se ha reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Lo que buscaba el pueblo de Dios no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Observemos la bondad y la severidad de Dios, no solamente la bondad o no solamente la severidad, tenemos que observar ambas cosas porque ambas forman parte del todo de la palabra. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para con nosotros, si permanecemos en esa bondad. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, de soñolencia, ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Hemos entendido nosotros esta terrible verdad? Sus ojos han sido oscurecidos para que no vean. Y como dice el Señor, agóbiales la espalda siempre, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Esta es una verdad contundente. La profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios es algo que nunca podrá dejar de sorprendernos. Cuán insondables son sus juicios, qué inescrutables son sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo, eso es lo más grande. Primera de Corintios 2:16 dice esto. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos capítulo 12. Por todo lo anteriormente dicho, dice Pablo, entonces, que en realidad es el Señor el que está hablando, entonces yo les ruego por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional que nosotros podamos hacer. No se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es agradable, lo que es perfecto. ¿Qué dice la palabra sobre tu concepto de ti mismo? Dice esto, no pienses de ti mismo más de lo que debes pensar. Yo diría, Mirza, diría, tampoco pienses menos, pero la Biblia solamente dice que no pienses más. ¿Es este nuestro verdadero problema? Piensa con buen juicio, dice el Señor, usa la palabra para evaluarte o considerarte. Júzgate o considérate según la medida de fe que Dios te ha dado, la cual está en función de tu entendimiento, de tu obediencia a la palabra. Júzgate entonces a ti mismo basado en lo que eres en el reino inconmovible y no lo que eres terrenalmente. No te ensoberbezcas. Considera los versos 18 al 20 del capítulo 11 y no te conformes al modo de vivir terrenal, sino renueva tu entendimiento de la palabra día a día. Somos un cuerpo en Cristo y somos miembros los unos de los otros. Tenemos dones que difieren, pero según la gracia que nos ha sido dada, tenemos que usar esos dones en proporción a la fe, al entendimiento que tenemos de la palabra. Si tienes el don de profecía, profetiza según la palabra. Si tienes el don de servicio, sirve de acuerdo con la palabra. Si el de exhortación, tienes que exhortar de acuerdo a la palabra. Si tienes el de enseñanza, tienes que enseñar de acuerdo a la palabra. Si tienes el don de dar, hazlo con liberalidad. Si tienes el don de dirigir, hazlo con diligencia. Si tienes el don de la misericordia, sé misericordioso con alegría. Veamos aquí un inventario de mandamientos también en este capítulo bien importante, muy puntuales. Revísalos cada uno y si es posible, que siempre va a ser posible, escríbelos. Romanos capítulo 13, una verdad inconmovible. Las autoridades terrenales son puestas todas por Dios. No debemos entonces oponernos a lo establecido por Dios, lo cual no significa que no podemos juzgarlos de acuerdo con la palabra, porque ese es el ejemplo que vemos en Jesús, en Juan el Bautista, en Pablo, en todos los profetas. Cualquier otro mandamiento se resume en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Finalmente, en este capítulo el Señor dice, vístanse de mí, vístanse del Señor Jesucristo, no provean para los deseos de la carne. Vamos a orar. Padre, transforma nuestra mente, nuestro entendimiento para que sea conforme a Cristo y que entendamos tu reino inconmovible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos infinitas gracias, Señor. Tu siervo, Misa Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, con una sola meta, 365 días con la palabra. ¿Saben cuánto faltan? Solo 37 días. No desmayes y Dios te bendiga.